Buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos aquí listos para arrancar. Y bueno, lo primero de todo, gracias por conectaros en estas fechas un poco turbulentas, sobre todo los que estáis de exámenes. Mientras esperamos a que haya un poco más de gente y se conecte, nos gustaría saber desde dónde os conectáis. Así que lo podéis decir por el chat, que os leemos y por aquí empezaremos en breve el seminario. Mientras hago tiempo y os cuento que, como siempre, Menti, te estamos deseando tener más ediciones y más participantes. Este año hemos batido récord. Para los que no lo sepáis, bueno, pues tenemos como 25 o 50 parejas, ahora mismo no me acuerdo, pero la verdad que mucho más que todos los años anteriores. Y la verdad que muy contentos con todos los que, sí, eran 50. Y muy contentos con todos los que habéis decidido continuar el programa hasta el final, que dentro de poco lanzaremos las encuestas de fin de programa. Y bueno, esperamos que nos deis feedback, que nos comentéis que ha ido bien, que ha ido mal, que podríamos mejorar. Y sobre todo, si os han gustado los webinars como este que traemos hoy, tan interesante. Y por aquí vemos que, bueno, ya hay alguna respuesta, que los vais a ver también en la pantalla. Desde Córdoba, muy bien, muy bien. Desde Madrid era la fácil. ¿Y quién más está interesado en este webinar? De hecho, estoy leyendo que hay un tal Santiago de Córdoba, ¿no te suena? No, ¿No? no. Porque se apellida como tú. Por Ah, eso te sí. lo digo, igual tienes un primo por ahí. En Cartagena también. Muy Había un bien. profe en Teleco que se llamaba Santiago Pavón en la poli. Muy bien, muy bien. Pues vamos a esperar un poquito porque todavía somos poquitos, de acuerdo a nuestras referencias. Y nada, en 3 minutitos arrancamos con todo, ¿eh? No os preocupéis que la espera va a ser corta, pero mientras, contarnos, ¿qué os ha llamado la atención de este webinar? Voy a poner también por el chat. ¿Y a vosotros qué os ha llamado la atención? También recordaros que podéis usar el hashtag Mentit, COIT, para cualquier cosa que queráis hacer de capturas, de compartir comentarios, de escribirnos por redes sociales. Lo voy a poner también por el chat para que sepáis cuál es. Y deseando saber, pues eso, qué os ha llamado la atención y recordar que tendremos preguntas, aunque las podéis ir dejando si queréis en el apartado de preguntas también. Ya se van conectando más personas. Vamos, vamos, que esto empieza. Los 5 minutos de cortesía. Claro, es que siempre, hasta ahora también, Ya. los que salen de trabajar, pues les viene muy bien, al menos para conectarse. Bueno, veo que podéis ir preparándoos el café, porque veo que hay mucha gente dormida todavía. Por favor, despertad, que vamos a ir dando un repaso a todo. Y para los que no sepáis de esta industria, os vais a llevar una masterclass, pero el café para estar despiertos y pillarlo todo va a ser necesario. Así que, por favor, comentarnos, escribirnos, pero ese café bien a mano, ¿eh? Bueno, pues ya hemos dejado los 5 minutos de cortesía, así que vamos a arrancar. De nuevo, gracias a todos los que os habéis conectado y os habéis inscrito, así que para no haceros esperar más, tenemos aquí a nuestro gran invitado, a Arturo Pavón Estade, que viene desde Boston, básicamente para comentaros todo esto. Pero como ya sabréis algunos, si habéis bicheado por internet, en los esports se le conoce como Godlike y está en el Team Vitality, pero no es su única faceta, el de Strategic Coach en este ámbito de esports, sino que también eh, está en la sección de Lead Solutions, está como Lead Solutions Engineer en Netcracker Technology. Pero Efectivamente. hoy vienes más con la equipación de tu Hoy saber, vengo de ¿no? Vitality, efectivamente. Y nos hablará un poquito de, bueno, de lo que hace él en Rising Beast, que es su equipo. Así que nada, sin más dilación te voy a dar el pase. Gracias a todos. A mí ya me conocéis, que soy la que está al final al frente de Mentit. Y bueno, pues Cristina Márquez, me encontréis en LinkedIn muy fácil como pues, cofundadora del programa y podéis contactar también
por Menti si tenéis alguna duda que no se quede sin resolver, pero vamos a intentar que se resuelvan aquí todas hoy. Adelante, Arturo. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a Mentit y al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación por la oportunidad y a toda la gente que habéis venido y estáis conectados ahora desde Internet. Como decía Cristina, mi nombre es Arturo Pavón y la idea un poco de la sesión que he preparado para hoy es dar una pequeña introducción al mundo de los esports y luego, dentro de lo que tiene que ver con la ingeniería de telecomunicaciones, qué oportunidades existen también para la gente que, oye, estoy estudiando ingeniería de telecomunicaciones o soy ingeniero de telecomunicaciones, me gustan los videojuegos en este caso y quiero probar a trabajar dentro de lo que tiene que ver con la industria. Luego, al final de la sesión, la idea es que voy a hablar un poco de lo que hago yo en el día a día para que también dar un poco la perspectiva del tipo de trabajo y de oportunidades que existen. Entonces, esto es un poco la agenda de lo que había traído para el día de hoy. Vamos a tener 4 bloques, una pequeña primera introducción que es un poco para introducir qué es el mundo de los esports, si es que hay alguien que no sabe lo que es el mundo de los esports. Vamos a hablar un poco de los números dentro de la industria, a nivel de capital, cuánta gente ve los diferentes partidos o diferentes competiciones. Y luego nos vamos a centrar, como he dicho, un poco en estoy estudiando ingeniería de telecomunicaciones, soy ingeniero de telecomunicaciones, me gustan los videojuegos, existen oportunidades dentro de la industria y luego voy a contar un poco lo que es mi experiencia. Así que vamos para allá. Primero, antes que nada, simplemente para la gente que probablemente no me conozca, mi nombre es Arturo Pavón. Dentro de la parte que tiene que ver con la industria de los esports, la gente me conoce como Godlike. Actualmente soy entrenador dentro de Team Vitality, que es una organización francesa que compite a lo largo de todo el mundo en múltiples videojuegos. Además, he estado en muchos equipos, tanto en España como fuera de España. Y además de eso, como ingeniero de telecomunicaciones, también ejerzo de ingeniero y trabajo en una empresa americana en Boston, que es donde vivo normalmente, y allí hago el trabajo de Lead Solutions Engineer. Si al final de la sesión alguien tiene alguna pregunta también de la parte de las telecomunicaciones, de lo que hago en mi otro trabajo, más que alegre de contar de lo que hago. Entonces, como he dicho, la idea inicial es contar un poco acerca de la industria de los esports para introducir a la gente que pueda no saber exactamente de qué va el mundo de los esports y algunos datos interesantes desde cómo se organiza un club de esports, como podría ser Team Vitality en este caso, y luego las diferentes competiciones, cómo se mueven todas las cosas. Entonces, lo primero es que la industria de los esports básicamente envuelve cualquier competición que tiene que ver con algún videojuego. Videojuegos hay muchos, no todos los videojuegos que existen son videojuegos competitivos, entonces la mayoría de los videojuegos online tienen una parte donde los propios creadores del videojuego, con la idea de utilizar como herramienta de marketing los propios juegos, montaron toda una industria competitiva en la cual la gente competía y al final, como siempre que hay competición, se acaban formando clubes, porque muchos de estos juegos no son solamente de uno contra uno, también hay juegos en los que son en equipo, como es el League of Legends, que es en el que trabajo yo, y la industria ha crecido mucho en los últimos 15 años, que ha sido cuando poco a poco ha ido pasando de algo que tú ibas a un evento y había 100 personas a estadios como por ejemplo yo estuve en la final de los mundiales en el año 2022 en el campo de los Golden State Warriors, que estaba completamente lleno. Entonces hemos pasado de eventos en los que inicialmente iban los 100 locos y locas que estaban interesados en el juego a llenar estadios de 35.000, 40, 50.000 personas y con cientos de millones de personas viéndolo online. Como consecuencia, como he dicho, al final se han formado equipos y hay equipos en en todas las regiones del mundo. Obviamente, uno que probablemente puede que os suene por Ibai es KOI, que es el club suyo que trabaja con Movistar, de hecho, para todo lo que tiene que ver en los diferentes juegos que ellos participan.
pero como he dicho, yo vengo de Team Vitality, que es una organización francesa, pero también hay organizaciones en Norteamérica, en Latinoamérica, en Asia. Entonces, al final, una de las ventajas que tiene todo el mundo de la competición online es que no necesariamente necesitas estar físicamente en un sitio como pudiera ser jugar al fútbol, jugar al baloncesto. Entonces, esto permite que incluso dentro de los propios clubes haya gente de todos los sitios de Europa, de fuera de Europa, de todos los lugares en los que te puedas imaginar. Dicho esto, simplemente por dar algunos números para dar un poco el contexto de dónde se está moviendo todo lo que tiene que ver con la industria de los esports. Es una industria que está en crecimiento. En los últimos años sigue creciendo, pero más lento de lo que se esperaba tras la pandemia, porque al igual que otras muchas industrias, con la pandemia, todo lo que tiene que ver con la creación de contenido, ya estamos hablando de YouTube, Twitch, con la pandemia creció, aceleró muy rápido y ahora en estos últimos años sigue una tendencia positiva, pero las previsiones que existían previamente han desacelerado un poco. Como he dicho, al final los esports no es algo que ven 100 personas en su casa tranquilamente, sino que el evento, y esto son las cifras en China, teníamos del orden de 10 millones de personas en lo que tiene que ver todo el mundo, sin contar China. El motivo principal por el que no se cuenta China es porque todas las competiciones de esports se suelen retransmitir tanto en YouTube, Twitch, en las diferentes plataformas online que hay, y en China en particular la manera en la que se representa el número de personas o de engagement que se tiene con el stream en particular no es una persona, un viewer, sino que utilizan una medida diferente. Por eso generalmente los números de viewers que hay o de personas que están viendo la retransmisión se dan sin contabilizar China. Contabilizando China, los números estamos hablando entre 70 millones de personas en lo que sería la final del esports más grande, que es el League of Legends. Entonces, son números que siguen creciendo cada año, pero como digo, China no se suele contabilizar para los números. Y luego, simplemente por que la gente entienda de dónde sacan los dineros los diferentes clubes y organizaciones de los esports, la manera más fácil, obviamente, es al igual que en el deporte tradicional, donde tú tienes camisetas, pantalones, zapatillas, etcétera, etcétera. Luego tienes todo lo que tiene que ver cuando hay eventos que son presenciales, hay entradas como quien va a ver al Real Madrid o quien va a ver un equipo de baloncesto. Además de eso, existe todo lo que tiene que ver con la publicidad por sponsors. Todos los equipos al final tienen una serie de sponsors, diferentes empresas regionales. Y luego, una de las cosas que es bastante particular de los esports, a diferencia de lo que estamos hablando, pues como podría ser un club profesional de deporte, es que como al final donde yo estoy jugando es donde puede jugar cualquier persona, los propios creadores de los videojuegos crean contenido que tiene que ver con los diferentes equipos y parte de ese dinero que luego cuando la gente compra los cosméticos dentro de los videojuegos viene y llega a los equipos en un modelo de revenue share. Así que eso es así a gran nivel, un poco los números, simplemente para contextualizar cuánta gente hay, cuál es el dinero que se mueve y cómo los clubes generan esos diferentes, el dinero con el que luego al final se acaban pagando los jugadores, las infraestructuras y todo eso. Para hablar un poco de cómo funciona la estructura de un equipo de esports, esto es un ejemplo de cómo funciona en Team Vitality, pero es un ejemplo bastante bueno a la hora de lo que tiene que ver con infraestructuras profesionales, si estuviéramos hablando, por ejemplo, del equipo de Ibai, y es que hay diferentes departamentos, como lo hay en una empresa cualquiera, en los cuales una de las divisiones es la división deportiva, que es la división de los esports, y luego tienes pues departamentos de recursos humanos, marketing, finanzas, etcétera, etcétera. Y luego dentro de lo que es la parte deportiva se tiene, al igual que en los equipos de los clubes como pudieran ser el Barcelona, que tienen muchos deportes, pues para cada videojuego hay al menos un equipo, dependiendo cada
club puede estar en uno o varios videojuegos y luego, dependiendo del videojuego en particular, como es en el caso de League of Legends, puede que haya incluso más de un equipo, porque la manera en la que está estructurada, por ejemplo, League of Legends, es que tú tienes competición regional en cada país y luego tienes una competición europea, que es la máxima competición. Entonces, en el caso de League of Legends, en los clubes grandes suelen tener equipos en la competición principal y luego en las competiciones regionales, que digamos que sirven un poco como la cantera de la competición principal. Y luego, dentro de cada uno de los equipos, más o menos las posiciones que existen. Obviamente tenemos a los jugadores, que puede ser jugador individual si estamos hablando de un juego como el FIFA, por ejemplo, o jugadores varios de un equipo, como es en el caso de League of Legends. Cada equipo tenemos al menos 5 jugadores y luego, aparte de eso, se tiene un coaching staff en el cual normalmente se tiene al menos un entrenador, que es la persona encargada de enseñar o ayudar a los jugadores a progresar. Y luego existen analistas, que luego hablaremos más adelante de ellos, porque la parte de telecomunicaciones y los analistas es una de las salidas que existen. Y luego tenemos cosas como preparadores físicos, gente de alimentación. O sea, al final, cada vez con el paso de los años se está viendo una profesionalización mayor dentro de la industria, que es una industria todavía joven, en la cual pues se sigue un poco el modelo del deporte tradicional, donde tenemos preparadores físicos, mentales, cocineros, etcétera, etcétera. Simplemente para dar un poco el cómo funciona, cuál es el formato que se sigue dentro de los esports, es que normalmente hay dos formatos que están muy establecidos. Está el formato tradicional, como el que sería un deporte, donde nosotros tenemos una temporada regular y luego hay unos playoffs, siguiendo un poco el modelo americano como pudiera ser la NBA para algunos de los juegos. Y luego, además de eso, hay un segundo modelo, que es un modelo muy particular que siguen videojuegos como el Counter-Strike, que tienen diferentes eventos en el año y en esos eventos cada evento te da un trofeo y pues al final del año pues has ganado los diferentes trofeos que tenías disponibles. Luego, algunos de los juegos, como puede ser el League of Legends, tienen una Copa del Mundo donde todos los años hay un torneo donde los mejores equipos de cada región se clasifican y juegan por competir cuál es el mejor equipo que existe en ese año en particular. Luego, además de eso, dentro de la parte de los esports hay diferentes iniciativas de inclusividad, donde se tiene un circuito femenino, que por ejemplo yo soy entrenador de la división femenina en Team Vitality, donde dentro de cada uno de los diferentes videojuegos existen este tipo de iniciativas con el objetivo de incentivar la competición femenina y de géneros marginales, con la idea de poder darles el soporte y las herramientas necesarias para que pudieran transicionar hacia la escena mixta. Al final, en todos los videojuegos no hay una división de género como tal, que son competiciones mixtas, pero actualmente se necesitan de este tipo de iniciativas para incentivar y reforzar y dar un sitio seguro a tanto, como decía, las mujeres y los géneros marginales para que tengan y puedan desarrollarse y eventualmente competir. De hecho, simplemente como curiosidad, hace un par de semanas en el League of Legends en particular pasó un evento que no había pasado hasta el día de hoy jamás y casi en ningún eSport, y es que el equipo de G2 Esports se clasificó para segunda división en España con el roster femenino entero, que es un hito que no ha pasado dentro de la parte de League of Legends. Y en mi caso en particular, que yo estoy dentro de Team Vitality, nosotros competimos en Francia, nosotros estamos en tercera división con la esperanza de pues repetir lo que ha hecho G2 aquí en España, pero dentro de la escena francesa. Una vez he dado esta pequeña introducción, la idea es un poco hablar de lo que hemos venido aquí, ¿no? Que al final somos ingenieros de telecomunicaciones, muchas de las personas que estamos aquí, y la idea es un poco entender cómo estos dos mundos se unen y cómo pueden existir oportunidades dentro de la industria de los esports. En general, hay tres grandes categorías donde un ingeniero de telecomunicaciones
podría trabajar ejerciendo de la parte que hemos aprendido dentro de lo que tiene que ver con la carrera y los años de experiencia dentro de lo que tiene que ver con las telecomunicaciones. Entonces, esas tres grandes divisiones que hay son o trabajar dentro de lo que tiene que ver con el creador del videojuego. Luego también existe la posibilidad de trabajar dentro de organizaciones de esports, o sea, dentro de los diferentes clubes. Y luego una parte muy particular que he llamado startups, pero al final alrededor de todos estos videojuegos y de toda la escena competitiva surgen también empresas que se encargan de dar valor añadido ya sea a los jugadores o a los equipos, y ahí hay gran parte de ese valor añadido viene de la parte del análisis de datos, donde obviamente los ingenieros de telecomunicaciones tienen oportunidades. Entonces, por empezar, dentro de la parte de las organizaciones de esports, una de las cosas que siempre se necesita dentro de los equipos es el análisis de los otros equipos cuando estamos en competición, por ejemplo, y la idea es que al final casi todos estos videojuegos tienen una serie de APIs que tú tienes disponibles, de las cuales tú puedes extraer información, sacar conclusiones y con eso pues poder entender pues cómo juega un equipo, cómo juega otro equipo, cuáles son las estrategias que te pueden beneficiar, y todo eso a través de programación hay, como digo, APIs con las cuales tú podrías trabajar para generar valor a la parte competitiva del equipo. Porque luego, además de eso, obviamente, al final estamos hablando de empresas que facturan millones, y todas estas empresas al final tienen una infraestructura de red donde tienen portales web, tienen backends, aplicaciones. Entonces, como ingeniero de telecomunicaciones, también tienes la parte de tradicional, como podría ser una empresa donde tienen accesos web donde tú puedes desarrollar. Una cosa que es interesante, sobre todo para la gente que está estudiando ahora, que tiene que ver con toda la parte de la inteligencia artificial, es que en general las APIs de los diferentes videojuegos te dan muchos datos que son estáticos, que no son necesariamente lo que tú estás viendo a través de la pantalla. Entonces, hay algunas personas, que son muy pocas a nivel mundial, que se dedican a intentar hacer modelados de computer vision y todos esos temas similares para extraer información más detallada que no necesariamente te dé las APIs en sí. Entonces siempre, o sea, creo que si hay una persona a la que le gusta el machine learning, le gustan los esports, creo que es algo bastante pionero que no usan en general los equipos y donde se puede traer valor a la industria, en la parte competitiva, obviamente. Luego, como he mencionado, una de las partes en las que tú podrías trabajar es dentro de lo que es el que desarrolla el juego en sí, la empresa que desarrolla el juego. Al final, todas estas empresas son empresas de software. Hay infraestructura de red, si estamos hablando dentro de la parte competitiva, porque al final tienes la infraestructura de la red de cualquier persona que quiere venir y jugar al videojuego, que tú tienes que dimensionar, por ejemplo, y luego también tienes la parte de la infraestructura de red cuando estamos hablando de los diferentes eventos para preparar pues, todo lo que tiene que ver con la infraestructura para que cuando la gente esté jugando en el momento no haya problemas de conectividad, que alguna vez ha pasado en torneos grandes también. Pues al final pues es software, es telecomunicaciones y pueden pasar estas cosas. Y luego, obviamente, dentro de lo que es la empresa en sí, también te podrías encargar a toda la parte que tiene que ver con el desarrollo del juego. Entonces, pues, actualmente, simplemente para la gente que igual no está muy metida, estos juegos están cambiando constantemente y dinámicamente, porque al final tú lo que quieres hacer es que los jugadores estén enganchados, quieres que los jugadores vengan y echen horas, entonces hay muchos cambios continuos y muchos cambios frecuentes. Entonces, dentro de la parte competitiva está la parte del balance del videojuego, de pues, el daño que hacen las diferentes armas, las diferentes armas que se pueden sacar, mapas, etcétera, etcétera. Entonces es una parte muy dinámica que existe y que obviamente como desarrolladores y como parte de las cosas que aprendemos de esto de telecomunicaciones, obviamente podemos tomar parte. Y por último, como he dicho, al final, alrededor de todo lo que tiene que ver con los videojuegos y en la parte competitiva, surgen diferentes empresas que normalmente se dedican al análisis del juego.
para dar estadísticas a la gente, pues yo qué sé, qué es lo que hacen los profesionales en este tipo de partidas, para ver tus propias estadísticas, porque al final como es competición siempre mola picarse con la gente, ¿no? Y decir quién es mejor que otro y poder ver un poco también ese tipo de estadísticas. Entonces, hay una serie de empresas que se dedican, digamos que están adyacentes a todo lo que tiene que ver todo el ecosistema para desarrollar aplicaciones para la gente, tanto los equipos profesionales como la gente que quiere jugar al juego normalmente. Entonces, con esto llegamos a la última parte, en la cual simplemente voy a ilustrar muy a súper alto nivel qué es lo que yo hago. Porque yo estudié telecomunicaciones, pero lo que yo hago dentro de un equipo de esports no tiene que ver absolutamente nada con las telecomunicaciones, porque yo estoy dentro de la parte de entrenador dentro de un equipo. Entonces, lo que voy a contar es un poco cómo opera un equipo que compite en esports. Entonces, lo tengo básicamente dividido en 4 partes. La primera parte es un poco para que se entienda cuál es la estructura que sigue un equipo, y es que al igual que nosotros tenemos en un equipo de fútbol o en un equipo de baloncesto entrenamientos y partidos oficiales, la idea es que dentro de cualquier esport que sea competitivo vas a tener lo que se llaman scrims, que son los entrenamientos, y luego la parte de competición. La parte de scrims varía dependiendo del videojuego, varía de la frecuencia con la que se compita, pero normalmente los equipos entrenan entre 3 y 4 veces a la semana, que ahora lo que voy a hacer es un poco más en detalle contar en qué consisten esos entrenamientos, pero simplemente para entender que al final una de las ventajas y desventajas que tiene todo el mundo, lo que tiene que ver con el mundo de los esports, es que al final es más un esfuerzo mental que un esfuerzo físico, lo cual por un lado está bien porque te permite poder entrenar más, por otro lado no es tan agradable porque muchas veces las vacaciones brillan por su ausencia, porque si tú no estás trabajando, igual el otro equipo de al lado va a estar trabajando y al final todos estáis compitiendo por lo mismo, y sobre todo cuando empiezas desde niveles bajos y eventualmente quieres llegar a los niveles más altos, hay un montón de competición y al final la gente echa alrededor de un jugador competitivo normalmente unas 8 o 10 horas al día a competir, entrenar, jugar el solo, estudiar el juego. Entonces tiene la parte positiva esa, pero también tiene la parte negativa de que al final es una industria en la cual hay que trabajar mucho. Entonces, dentro de los entrenamientos en sí, simplemente por ilustrarlo, normalmente, y estos son entrenamientos de cómo lo hago yo dentro del equipo de Team Vitality. Normalmente, como he dicho, entrenamos entre 3 y 5 días a la semana, y cada uno de esos días entrenamos de 3 a 5 horas. Al final, la manera en la que se estructura un entrenamiento es que nosotros tenemos partidas y dentro de ese entrenamiento pues se juegan 3 o 5 partidas normalmente, porque cada partida, entre lo que es la partida en sí, que dura entre media hora y 40 minutos, más luego la revisión de la partida, más o menos una partida es 1 hora, y normalmente al día pues dedicamos entre 3 y 5 horas en equipo a trabajar todos juntos. Dentro de cómo lo estructuramos, digamos que es un poco parecido a cómo se estructuraría también dentro de un deporte tradicional, donde en una semana en particular nosotros lo que hacemos es centrarnos en un tema en el que nosotros queremos mejorar como equipo, un aspecto del juego, y todo lo que se revuelve alrededor de esa semana es de cómo mejoramos en ese aspecto del juego. Cada juego tiene diferentes aspectos técnicos que se pueden entrenar. Como tú en un equipo de fútbol podrías entrenar una jugada ensayada, por ejemplo. Entonces, cuando entramos en partida, nos centramos en una serie de temas para mejorar como equipo, y luego, en caso de estar en semana de competición, también como parte del entrenamiento es cuáles son las estrategias que nosotros vamos a dedicar contra el equipo que nos toque, cómo vamos a hacer estrategias para beneficiarnos a nosotros, obviamente, y al final ganar, que es lo importante. Dentro de competición, normalmente depende del videojuego, pero normalmente el formato que se sigue de una jornada regular
es que cada partido es una serie, que normalmente son series de 3 partidas o al mejor de 5. Y como he dicho, a lo largo de la semana lo que se hace es preparar la estrategia que nosotros vamos a definir para jugar contra el equipo que nos toca. Y dentro de League of Legends en sí, hay dos partes que son muy importantes. Una parte es la parte de jugar, pero luego también hay una parte de estrategia, y es que cada equipo tiene 5 jugadores, cada jugador tiene un personaje y hay una fase de selección de personajes en la cual se dedica gran tiempo de la estrategia para saber cuáles son las cosas que yo quiero que mi equipo juegue, que quiero denegar al otro equipo, y también predecir un poco qué es lo que van a hacer y cómo podemos adaptarnos en eso. Entonces, dentro de la parte de competición, como digo, hay un formato que normalmente sigue mejor de 3, mejor de 5, dependiendo del momento en el que estés en la competición. Y luego tenemos esas dos partes delimitadas, que es todo lo que tiene que ver con el juego, es decir, cuando yo he seleccionado en este caso el campeón y voy a jugar la partida, pero luego hay una parte previa, que es todo lo que tiene que ver con la selección, que es algo similar al draft de la NBA, donde pues los diferentes equipos seleccionan los diferentes jugadores que se van a llevar ese año. Pues aquí es un poco lo mismo, pero con los diferentes campeones que hay en el juego, por ejemplo. Y luego, por último, simplemente por dar un poco más de entendimiento a lo que es el día a día, normalmente, como he dicho, nosotros tenemos un año de competición en el cual tenemos torneos, entrenamientos, partidos oficiales, etcétera, etcétera. Pero una cosa que es muy particular de los esports es que normalmente los contratos dentro de los equipos profesionales son contratos de corta duración, y es que cada año, cuando llega el final del año, es un poco ver en qué equipo me voy a meter, qué opciones tengo, porque cada año normalmente se suelen cambiar las cosas desde los jugadores hasta los entrenadores y todo en general. Sí que es verdad que en estos últimos años cada vez se está teniendo una tendencia mayor y similar a lo que hacen los deportes tradicionales, donde yo intento tener contratos de mayor duración para crear jugadores franquicias, similar a lo que puede ser pues, el Real Madrid o Los Ángeles Lakers, por ejemplo. Y una cosa que es interesante es que, como he dicho, al final cuando acaba el año competitivo es un poco que casi toda la gente está sin equipo, hay que buscar equipo, y en la medida en la que esto se hace es que normalmente los clubes lo primero que se encargan es de contratar a lo que tiene que ver con el staff, que se va a encargar de esa sección dentro de la organización en particular durante ese año, y luego a partir de ahí los staffs se dedican de encontrar a los diferentes jugadores que van a tener durante el año. Y luego, simplemente por entender un poco cómo se recluta a la gente dentro de la parte de los esports, es algo similar a como podría ser una empresa cualquiera, donde tenemos una serie de fases, igual que tendrías para entrar a un trabajo. Y luego, aquí, cada una de las fases, normalmente suele haber una entrevista donde pues, intentas entender mejor cómo es la otra persona, cómo reaccionan en competición. Y luego, una parte bastante particular es que al final, como tú puedes llegar y jugar una partida en cualquier momento dentro de estos procesos de selección. Cuando tienes diferentes jugadores que quieres probar para una posición, pues los pruebas y puedes ver cómo se compenetran con la gente antes de formar al equipo final, que es un poco diferente a cómo se hacen los equipos de baloncesto, fútbol, cualquier deporte, donde tú quieres un jugador y crees que el jugador puede funcionar bien con tu equipo, pero no lo sabes a ciencia cierta. En cambio, en los esports sí que es muy habitual el probar a los diferentes jugadores, cómo encajan ellos juntos, también para tener una idea de cómo va a ir desarrollándose el año. Entonces, con esto es un poco la introducción que quería hacer en el día de hoy. Si alguien quiere conectar conmigo, tanto por LinkedIn como por Twitter, dejo aquí para que podáis escanear el QR. Y cualquier pregunta, ya digo, tanto de la parte de los esports como la parte de mi trabajo de día a día, que también hago de ingeniero de telecomunicaciones en una empresa de software que precisamente trabaja con las empresas de telecomunicaciones, pues cualquier pregunta es más que bienvenida, y muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, Arturo. Estoy mirando que parece que el café no ha hecho mucho efecto, pero yo te voy a hacer alguna pregunta Dale. porque al final habrá gente que no conozca absolutamente nada del mundo de los videojuegos y pues vamos a empezar por una sencillita.
Mientras por aquí el público prepararos alguna que luego voy. Por ejemplo, has comentado y comparado, ¿no?, con los equipos de fútbol y de baloncesto. ¿Cuál sería aquí el clásico de los equipos de... No sé si prefieres responderme en el plano más americano, porque tú estás en la división americana al final, y aquí en Europa yo más o menos creo que puedo ayudar, pero... Pues al igual que en el deporte tradicional, depende del juego. Entonces, por ejemplo, en el League of Legends, en Europa G2 contra Fnatic, por ejemplo. Luego, en cada región al final se surgen las rivalidades igual y luego también hay rivalidades internacionales entre los clubes, porque una de las diferencias principales que no he mencionado es que cuando hablaba de un mundial, no es un mundial en el mismo sistema que se sigue, por ejemplo, en el deporte tradicional, donde tú tienes a España, tienes a Francia, tienes a Holanda, tienes lo que sea. Aquí al mundial van los propios clubes y dentro de un equipo tú puedes tener, por ejemplo, como es en mi caso, en mi equipo tengo a 3 jugadoras francesas, una jugadora rumana y una jugadora que es peruano-alemana. Entonces, si en el mundial al final van los equipos con los jugadores, al final digamos que es más a nivel regional, de Europa es una región, Corea es una región, China es una región, y van los mejores equipos de cada región, pero cada jugador puede ser de un equipo diferente. Sí que es verdad que últimamente ha habido bastantes rumores de que se quiere intentar hacer algo similar a lo que se hace en el deporte tradicional, donde pues se tengan los mejores jugadores de España contra los mejores jugadores de Francia y así, pero todavía es algo que está estudiándose. Efectivamente, es un plano que todavía está en una evolución, ¿no?, que se ha retrasado por el tema de la pandemia, no por el apagón no hemos sido nosotros, pero bueno, por ejemplo, sí que podemos decir que el equipo así que más, bueno, que yo tengo en vista de más finales ganadas, ¿no?, es el coreano y ese uno, SK eso, Telecom, ese K T1. Telecom, igual. Eso es. Que bueno, pues para los que nos están viendo o que no lo conozcan, el más conocido es Faker, que se llama así. Bueno, o sea, apoda así, que es multimillonario, porque allí pues tiene mucha más audiencia, que es donde se hace además la final. Pero bueno, podemos decir que alguna de las empresas que ha tenido su origen, digamos, con un fundador español, ha llegado a competir allí y al final se han estado disputando la final, aunque Sí. desgraciadamente no hemos llegado todavía a ser ganadores mundiales con una empresa española. Pero no sé si alguien en el chat sabrá, vamos a hacer así un poco de dinámica, si conocen el finalista, no vale buscarlo en Wikipedia, bueno, creo que fue el primer finalista mundial español. Y lo hizo, la pista que podemos dar es que lo hizo con un equipo europeo que has nombrado tú antes. Si alguien ha estado atento, pues igual por ahí lo saca. Y bueno, tenemos una pregunta de tu primo, de tu primo que nos dice con cariño, ¿eh? No, no va. En el tema de análisis de datos, si disponéis de un analista propio en los clubs o os basáis en alguien que, o casi siempre en esas webs y apps externas que mencionabas. Normalmente, eso, muy buena pregunta, es una buena pregunta. Normalmente, en los clubes como en el que estoy yo, suele haber 1 o 2 analistas por videojuego que se encargan de, pues en el caso de League of Legends, como he dicho, en mi club hay 3 clubes, o sea, 3 equipos. Está el equipo de la máxima competición europea, el equipo de Francia y el equipo de la sección femenina. Y tenemos un analista que está dentro del club que se encarga de todo lo que tiene que ver con el análisis. Entonces, en el caso en particular de cómo lo tenemos nosotros, tiene desarrollada una aplicación web donde podemos acceder a todos los datos y luego nosotros le podemos hacer request de cosas para desarrollar y mejorar. Luego, además de eso, siempre es muy habitual que la gente utilice las plataformas externas estas también para obtener datos particulares que alguien esté buscando. Pero normalmente en los clubes grandes se suele tener el analista dentro de lo que es la propia organización, pero además estas herramientas externas que he mencionado también se utilizan.
Efectivamente. Y yo, por ejemplo, también quería mencionar que hay otras opciones, ¿no? Para participar en este mundillo, que bueno, hemos mencionado más la parte de publicidad, ¿no? Ibai empezó como comentarista, que también es otro de los roles que puede haber por aquí. Exactamente. Y bueno, luego hay otras ferias, ¿no? Que pues también hay otro tipo no sé hasta qué punto es tiempo completo, porque tampoco sé si el analista es tiempo completo, que igual es una de las dudas que tenía online. Entonces yo esa te la hago. ¿Es a tiempo completo? En nuestro caso, el analista que tenemos trabaja a tiempo completo, trabaja en una oficina que tenemos en París, Ujú. porque somos club parisino, entonces tiempo completo con nosotros está. Pues por ahí tenéis también más información. El otro rol al que me estoy refiriendo es más como de caracterización de personajes, que bueno, pues hay personas que se dedican a ello. Entonces, bueno, pues para que tengáis también esa parte, ¿no? Para los que seáis más artistas, presente, si bien nuestro foco es las telecomunicaciones, porque al final tenemos, como hemos visto, una gran gama donde podemos aportar. Había una pregunta Sí. ahí al fondo. Dame un segundo que voy para allá. Mientras respondemos a otra que hay en el chat, Vale, que es, ¿qué perfil académico sería el más adecuado para llegar a trabajar como teleco en la empresa de esports? Si requieres alguna habilidad personal o específica, y bueno, te preguntan si te tienen que gustar los videojuegos para ponerlo en el currículum. Así que alguien parece que está queriendo vale. preguntar. Como he dicho antes, al final todos estos videojuegos son videojuegos online, lo cual quiere decir que todas estas empresas tienen equipos, o sea, tienen que tener infraestructuras y elementos desplegados, pues ya sea en AWS, Microsoft Azure, etcétera. Entonces, por un lado tienes lo que tiene que ver con tanto la parte de DevOps como la parte de despliegue de infraestructura de red, por un lado, y luego también tienes la parte de desarrollo de aplicación o desarrollo de videojuego. ¿Te tienen que gustar los videojuegos? No, no hace falta. Pero al final sí que es verdad que muchas de estas empresas sí que valoran un poco el que tengas esa pasión, porque al final, si estás, vamos a decir, si te sientes identificado con el trabajo que estás realizando, normalmente vas a estar más motivado a hacer cosas. Entonces, no es necesario, pero yo creo que las empresas sí que lo valoran. Perfecto, muchas gracias. Espero que me oigáis bien desde casa. Pues vamos a pasar a la pregunta que tenemos aquí del público. Por favor, seguir mandando vuestras preguntas. Y bueno, pues seguro que toda esa experiencia jugando al Fortnite te viene bien en el currículum si es que es lo que estabas pensando en poner. Y juegos similares. Te paso la pregunta, muchas gracias. ¿Qué tal? Te quería preguntar, al nivel al que estáis vosotros y con la experiencia que tú tienes de entrenador, ¿qué te parece a ti que separa como los buenos jugadores, las buenísimas jugadoras de las jugadoras normales, ¿no? ¿Es solo quien echa 100 horas en vez de 40 o es también como una parte de preparación física y mental? ¿Es tener hobbies que no sean los videojuegos? O sea, ¿tienes algún insight? Sí, a ver, en mi opinión, aunque no lo parezca, también existe talento natural, porque el tipo de mecánicas y de pensamientos que tú tienes que tener, ya sea en un juego o en otro, al final es algo que es transversal y se traslada entre muchos videojuegos. Entonces, por un lado, hay una parte de talento que es bastante importante. Como he dicho antes, la parte de tener que echar muchas horas siempre es importante porque si tú hoy no quieres hacer nada, va a haber gente que va a estar haciendo algo y que va a estar compitiendo por la misma posición que la que puedas estar compitiendo tú el día de mañana. Y luego también, ahora, como he dicho, se está desarrollando mucho lo que tiene que ver con implantar algunas de las cosas que se traen del deporte tradicional, como la nutrición, la parte de psicología deportiva, la parte de preparación física, porque al final todas estas cosas te afectan, porque que tú estés, al final tú estás sentado delante de un ordenador o estás jugando con el móvil o lo que sea, pero toda la preparación física que tú tengas, mental, de nutrición, todo lo que te pueda ayudar a ti a que en el momento en el que tienes que estar ahí estás concentrado, es algo que es súper, súper importante. Entonces tienes talento, tienes esfuerzo y la estructura cada vez es algo que se está desarrollando más. De hecho, tenemos aquí delante a una persona que al principio
se dedicaba cuando era el comienzo de todo, y al principio era tú ibas a jugar, pasaba lo que pasaba, te ibas y adiós. Ahora, como te digo, hay cocineros, hay psicólogos, hay preparadores físicos, hay entrenadores personales, hay un montón de cosas que se están desarrollando con el objetivo de profesionalizar, porque al final es deporte alto de rendimiento de otra manera. Entonces, todo lo que pueda ser ayudar a preparar a los jugadores y jugadoras, ayuda. Perfecto. Muchas gracias por la pregunta, por cierto. Muchas gracias. Seguimos pendientes de que llegue alguna preguntilla antes de desvelar esa pregunta que he hecho yo al aire sobre nuestro finalista mundial. Lo confirmo que fue finalista mundial para los que lo tenían en duda. Y aprovecho también para decir que, bueno, que este año tenemos mucha suerte en Madrid precisamente porque tenemos aquí la final de la LEC, que es la Liga Europea. Entonces, bueno, pues será en agosto, si no recuerdo mal. Septiembre, creo que es. Septiembre, porque lo estaba confundiendo, perdón, con la Superliga, que la Superliga, la final Four se llama, que Es hay en igual, Torrevieja. eso es. También va a ser aquí en agosto, ese sí que es en agosto. Así que nada, un tour por Y la playa. de hecho, hace 3 semanas estuvo también aquí la máxima competición de League of Legends de Europa, Sí. que estuvieron también aquí, creo, no sé si fue Vista En Alegre Madrid Arena. o Madrid Arena. en Madrid Arena. España dentro de Europa tiene mucho peso porque al final el español es un idioma muy hablado en el mundo, claro, y tenemos la suerte de tener a alguien como Ibai que ha conseguido ganar no solamente tracción dentro de la parte de los esports, pero fuera de ella. Entonces, España es un sitio junto a Francia que son referencia en Europa. Efectivamente, y ahora mismo voy a hacer la pregunta que tenemos del público, pero mientras yo te pregunto, ¿cómo te iniciaste tú en este mundillo? Pues por inspirar, ¿no? A alguien que se quiera sentir identificado, ¿no? Con esa historia Vale. que te rodeó a ti. Yo siempre había querido ser entrenador de fútbol, pero para ser entrenador de fútbol hay que pagar una serie de certificaciones que valen un dinero. Y tengo aquí un gran amigo que me introdujo al juego y me enteré de que tenía toda la parte competitiva y decidí cómo puedo ser entrenador dentro de la parte competitiva de League of Legends. Y nada, empecé viendo muchos vídeos, estudiando mucho, hablando con muchos jugadores, incluso entrenadores que ahora compiten en la máxima competición. Y poco a poco, pues con muchas horas, mucho trabajo y mucha suerte, pues estoy donde estoy. ¿Recomendarías algún libro en particular, así, no sé si de estrategia o de alguna otra cosa que te haya servido? El problema es que para lo que son los juegos en sí no hay mucha literatura. Hay más, sí que hay en YouTube, hay bastantes canales que se dedican a hacer contenido didáctico para enseñar a la gente que juega normal. Al final, una de las ventajas que tienen los esports es que son súper accesibles porque si tienes conexión a internet y puedes tener un ordenador, puedes jugar al juego, maravilloso, tú puedes llegar a competir. Entonces, la mayoría hay muchos creadores de contenido acerca de este tema que se dedican a enseñar y hay veces que estos propios creadores de contenido son grandes entrenadores que están en equipos de los mejores del mundo y mucho contenido hay que consumir. Todo digital, no tenemos Exactamente. nada de que nos podamos apoyar en papel para desconectar un poco. Pues paso a la siguiente pregunta. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Mi pregunta iba un poco también por donde iba la de la poniente, pero lo que yo me quiero centrar es cómo has pasado, porque si no recuerdo mal, he visto equipos españoles en tu historial, cómo has pasado de un español que vive en Boston a entrar en la liga francesa, que me parece un salto curioso, poco menos. Em, Una cosa que es importante es que si quieres estar en el mundo de los esports, Twitter es un sitio en donde se mueve la gran mayoría de las cosas. No es como, yo qué sé, una empresa normal donde LinkedIn, por ejemplo, podría ser una de las plataformas donde se mueven mucho las cosas. Entonces, ah, por redes sociales, conocer gente, hablar, entrenar a algunos jugadores de otros países
y en el año pasado se me dio la oportunidad por una jugadora con la que yo había estado trabajando en años anteriores, la oportunidad de entrar en una organización suiza que es Team BDS, y con esa organización llegamos a la final de Europa a nivel femenino y era en París y dentro de mi equipo había gente que conocía gente en Team Vitality, entonces estuvimos en sus oficinas y las cosas fueron bien y aquí estamos. Genial, pues así tenéis un poquito más de información, ¿no? De cómo han sido esos saltos a lo largo de la carrera de Arturo. Tenemos por aquí otra pregunta. Bueno, buenas tardes. Bueno, ya va, Charjeta ha llegado a media de la tarde, o sea, a lo mejor no ya que has contestado, pero ¿te arrepientes de haber estudiado Teleco, visto tu trayectoria profesional? ¿Piensas que habría sido mejor otro tipo de formación o piensas que Teleco te ha dado, al final el camino al que te ha llegado aquí, te ha permitido, te ha dado unas habilidades que has usado ahora en tu vida profesional? Muy buena pregunta. Creo que Teleco es una buena elección. Al final, cualquier ingeniería te ayuda a solucionar problemas y cuando tú estás compitiendo hay muchas situaciones que es solucionar problemas y la estructura mental que te da muchas veces a la hora de estudiar una ingeniería te ayuda a plantear las cosas de diferentes puntos de vista. Sí que es verdad que, por ejemplo, hay gente dentro de la industria, dentro de la parte de entrenadores, que se dedican obviamente más hacia la parte de psicología, que han estudiado psicología y tal. Pero en mi caso creo que Teleco sí que me ha ayudado porque el solucionar todos los problemas complicados que tuvimos, por ejemplo, en la carrera o las cosas que tengo en el día a día en el trabajo, me ayudan luego a llevarlo a la parte de los esports y al revés. Porque al final, cuando estás compitiendo con deportistas de alto rendimiento, el nivel de presión, de competición que se lleva, luego son cosas que luego puedo llevar al día a día en el trabajo también. Pues ya lo sabéis, chicos, os da, y chicas, os da mucha versatilidad, ¿no? En el día a día y al final esas habilidades no son únicas de nuestra industria, sino que son cross. Así que os animamos desde aquí a poder seguir, pues eso, con la carrera, los que estáis haciéndola, que se puede, que tenemos aquí varios ingenieros que la han acabado. Y bueno, a seguir si queréis, porque bueno, pues también por aquí te estoy yo de ejemplo, pero hay más por aquí también que nos han estado comentando que la han acabado también y han seguido luego formándose. Luego están estos perfiles más diversos, ¿no? Que ya no están tan enfocados a Teleco, pero bueno, que también existen y que se pueden compatibilizar, que también es una muy buena noticia para los que no lo sabíamos. Y bueno, por aquí voy a resolver el misterio, porque bueno, pues al final la audiencia está expectante. Y bueno, para los que no lo conozcan, el español que ganó a la final mundial, a pesar de llegar a algún partido tarde porque tuvo problemas en el avión, pero aún así llegó y ganó, fue Expeque. Para los que no conozcan, es bueno, era un chaval de Murcia, Sí. no lo conocía nadie, pero que era adolescente, creo, cuando ganó. O sea, es que era una de las primeras veces que esto era todavía ni un mercado. Claro. Efectivamente, era de cuando las veces que he dicho antes de que él ganó dentro de los mundiales de la primera temporada del videojuego, porque al final una cosa que no he contado es que normalmente todos estos juegos competitivos se estructuran en temporadas, que la temporada más o menos es el año en sí, que es donde el creador del juego mete grandes cambios. Y esto era final de la primera temporada, que pues probablemente habían 100 personas igual viéndole allí en Norteamérica donde fue, y ahora en los estadios pues se llenan 50.000 y 60.000 personas. Si habéis visto, y si no os animo a buscarlas en redes sociales, fotos del Madrid Arena, de cómo estuvo. Yo compartí alguna de hecho y madre mía, cómo estaba eso. Pero bueno, por aquí, dado que no tenemos ya más preguntas, no os vamos a entretener más. Os agradecemos el haber venido. También a Telecorrenta por facilitarnos el espacio y al COIT pues por abrir esta ventana, ¿no? A poder comentar un poco la carrera y pues por dónde estamos. Algunos todavía en Madrid, otros todavía en Boston, y ya veremos. Esa es la típica pregunta de madrileños por el mundo. ¿Volverías a Madrid o te quedarías por allí? Que la resolveremos en el cóctel a los que han venido. Efectivamente. Pues muchísimas gracias y nada, nos vemos pronto. Recordar que el siguiente webinar es el 9 y empezará un poquito antes, así que os esperamos en el último webinar de esta edición.
Y nada, dentro de poco se acaba el programa, así que reuniros y dentro de otro par de semanitas nos comentáis qué tal todo. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Adiós.